empecemos entonces, ¿qué vamos a ver hoy día? Cuando hablamos de salud emocional, bueno, hablamos en realidad de tranquilidad, ¿no? Entonces vamos a ver algunos tips. ¿Cuál es el objetivo? La idea es que ustedes puedan tener algunas herramientas que puedan ser muy efectivas y que sobre todo contribuyan al vínculo, ¿no? Al vínculo afectivo. Y por ende, si existe un vínculo afectivo fortalecido, sólido, sano, definitivamente la salud emocional vendrá por default, por así decirlo, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos específicos? Vamos a ver qué factores influyen en la salud emocional, descubrir algunos consejos, 10 consejos, y fomentar herramientas de comunicación empática. Y para ello, primero vamos a ver dos puntos específicos antes de entrar a... Creo que vean un pequeño video. Vamos a detener un ratito la presentación después de esto y les voy a poner un YouTube porque este es un video de YouTube que creo que va a ser importante que lo veamos. ¿Por qué cuidar esta salud emocional? En realidad, si nosotros hablamos de un cuidado, tenemos que tener claro qué es salud emocional y por qué tenemos que cuidarla. Y cuando hablamos de salud emocional, acuérdense que tiene que ver mucho con equilibrio, ¿no? El equilibrio de nuestras emociones, el equilibrio de nuestra forma de expresarnos, ¿no? De gestionar estas emociones. Entonces, si hablamos de equilibrio, ¿ya? También hablamos de algo que se llama conocimiento. Conocer cuáles son esas emociones que pueden estar evidenciándose, que pueden manifestarse, ¿no? Cómo podemos expresarlas y cómo podemos moderar también, tanto con nuestras propias emociones como las que generamos en pareja. Aquí hay un punto importantísimo que tendríamos que tener en cuenta, ¿ya? Y creo que se los tenemos que explicar de todas maneras. Cuando hablamos de problemas en una relación, por ejemplo, que no hay una salud emocional o sea, no hay una relación de pareja muy sana, por así decirlo, hay dificultades, a veces tendemos a decir el culpable es ella o el culpable es él, ¿no? No estamos hablando de cosas extremas, sino simplemente tratamos de decir eso, o las personas normalmente dicen eso. Y a veces no necesariamente es que sea tan sencillo decir el culpable es ella o el culpable es él. El problema es el problema en sí, es la relación que se ha generado. Y en esto no sé si me estoy dejando entender. Cuando no hay salud emocional, la relación que se genera es el problema en sí, no necesariamente los seres humanos. Espero ser clara con eso. El problema es algo que se está generando, es una relación sana, ese estilo de relación es lo que puede hacer la dificultad. Entonces, si hablamos de salud, recuerden, es mis emociones, las emociones del otro, cómo nosotros las gestionamos. ¿Por qué tenemos que cuidarla? ¿Por qué tenemos que siempre enfocarnos en una salud emocional? Porque en realidad, si nosotros hablamos de equilibrio, hablamos de estabilidad. Y mientras haya más estabilidad entre los dos, va a ser mucho más provechoso para el grupo familiar. Las parejas son muy diferentes, ¿no? Pueden haber parejas del mismo sexo, de diferente sexo, diferentes edades, igual de edad, parejas que son casadas, parejas que son convivientes, parejas que no viven nunca juntas, parejas que tienen hijos, ¿no? Otras que no los van a tener, o sea, las parejas tienen mil y un formas y diferentes familias. Pero si nosotros nos enfocamos en familia nuclear, o sea, personas que están también y que son impactadas por la pareja, entonces, mientras más estables seamos, más estable será la familia y más sano será el desarrollo de los miembros de esa familia. Si nos enfocamos también en esta gestión de emociones, vamos a reducir conflictos y definitivamente vamos a crecer como seres humanos, como personas y por ende crecerá la pareja. Vamos a desarrollar ya de frente los 10 tips. Vamos a ir uno por uno. Y creo que el primero, ¿ya? Tiene que ver específicamente con la comunicación asertiva, ¿ya? Y cuando hablamos de comunicación asertiva, no hablamos simplemente de decir las cosas sin ningún tipo de filtro y hablar lo que es y pum. ¿Por qué les digo esto de inicio? Porque muchas de las personas, bueno, que me han consultado en algún momento, y si no son muchas, sí un buen número, creen que a veces la asertividad tiene que ver con decir, sí, decir lo que pensamos, lo que creemos y todo, pero decirlo sin ningún filtro y decirlo a veces hasta con mucha rudeza y fortaleza. Y eso no es ser asertivo,
¿ya? La asertividad es mucho más compleja. No es solamente decir lo que se está sintiendo o pensando, es decirlo de forma directa, pero sobre todo muy respetuosa y empáticamente. Entonces, enfoquémonos en que la asertividad tiene que ver con el respeto, tiene que ver con la empatía. ¿De qué forma yo voy a decir las cosas? Sin ser maquilladas, sin, eh, sin herir al otro, pero que sea exactamente eso, ¿no? Les voy a dar un ejemplo de cuando hablamos de asertividad. Y en este caso, el primer ejemplo no va a ser de pareja para que sea un poco más didáctico y después vamos a avanzar. Por ejemplo, creo que Silvia al inicio dijo que soy profesora. Bueno, hace más de, ya creo que van 12 años que enseño en la universidad. Wow, bastante tiempo. Pero siempre, siempre, siempre en un examen, ¿ya? O en una práctica en realidad, cuando está el profesor presente por los exámenes parciales y finales, no está el profesor presente. En la práctica, decimos empieza a tal hora y se termina a tal hora. En algunos casos puede entrar el alumno o en otros casos no puede entrar. Digamos que puede entrar que no puede entrar una vez empezada la prueba. Y empieza con el clásico. Es que había mucho tráfico. Profesora, déjeme entrar porque yo he llegado tarde porque había mucho tráfico. Una forma poco asertiva sería decirle, bueno, había tráfico, tú ya lo sabías, porque eres irresponsable y llegas a esta hora. En ese caso, ¿estaría siendo respetuosa? No. Pero quizás si yo le digo, entiendo que había mucho tráfico. Si sabías que tenías una práctica calificada, lo correcto hubiera sido que salgas más temprano para evitar cualquier eventualidad. Por lo tanto, no te puedo dejar pasar. Te pido que para la próxima tomes esa consideración. Espero haber sido didáctica, haberme dejado entender. Quise dar este ejemplo porque creo que puede ser más didáctico que el de una pareja en el momento. Y ver cómo he tratado de ser asertiva. Le he dicho prácticamente lo mismo, pero de una forma sin herir, ¿no? Porque es verdad, si uno sabe que tiene una reunión a tal hora, si tiene una práctica a tal hora, y llega tarde por el tráfico, ¿ya? A menos que haya habido un accidente, normalmente sabemos qué horarios son y tendríamos que haber tomado precauciones, ¿sí? ¿Qué pasa cuando es una pareja? ¿Cómo podríamos decir asertividad? ¿Cómo podríamos decirle a alguien con asertividad las cosas? ¿Qué pasa si yo le digo, tú me dices esto o me dices lo otro, ¿ya? Cualquier cosa, ¿no? Y me estás minimizando, me estás denigrando, me estás haciendo eso. ¿Qué estoy haciendo yo en este momento? Probablemente lo que hoy estoy haciendo es que la otra persona se ponga a la defensiva porque le estoy diciendo que me está diciendo de esta forma. ¿Qué pasa si no fue su intención? Ojo, no fue su intención, pero tiene que mejorarlo, ¿no? El mensaje asertivo podríamos decir, con lo que me has dicho, yo me he sentido de esta forma. Me estoy sintiendo así. Tus palabras, tu mensaje, hace en mí que me sienta de esta forma. Yo interpreto, yo esto, y ahí puede ser totalmente diferente el mensaje. Estamos tratando de ser ahí mucho más asertivos, ¿ya? Siempre y cuando la situación lo permita, obviamente, porque la idea es que expresemos nuestras ideas y sentimientos, acá, sin herir a los demás. Por ejemplo, los mensajes cuando hablamos de asertividad tienen que ser muy concretos, tienen que ser directos, ¿no? Yo me siento de esta forma, yo considero esto, porque de así es mucho más fácil que la otra persona lo sienta, ¿ya? Ahora, vamos a hacer un ejercicio, los que están presentes lo pueden hacer, si estás viendo este video después de un tiempo, deténlo y escribe algo que normalmente o que en algún momento hayas pensado que haya herido al otro o que no te haya surtido efecto en una conversación, que es una discusión, y luego transforma ese mensaje con el mensaje que yo me siento de esta forma. Tómense ese tiempo y verán cómo puede ser distinto, ¿sí? Vamos a ver, antes de ir a otro video que va a ser importante que lo veamos,
Vamos a ir al segundo tip, que también tiene que ver la comunicación. Ya hemos visto lo que es la comunicación asertiva y que tiene que ver con el respeto. Ahora, una comunicación, para que sea efectiva, tiene que también estar en modo de escucha, ¿no es cierto? Y escucha activa. Eso quiere decir mucho contacto visual, mostrar el interés genuino, porque las personas lo sabemos cuando nos están tomando atención. Y también es importante que cuando nosotros estamos en escucha activa, también tendríamos que validar, ¿ya? Validar las emociones y hasta cierto punto repreguntar. Lo que estábamos viendo en el video, si han podido escuchar, era que una persona estaba tratando de hablar con la otra. Aparentemente estaban en una conversación, pero uno de ellos en realidad no lo estaba escuchando, porque estaba prestando atención a las cosas que estaban sucediendo en su trabajo, ¿no? Esta es una película donde este es un papá que Eugenio Derbez es un padre que tiene una niña enferma, viene la mamá de la niña, no le quiere, después de mucho tiempo que vive fuera, y obviamente ya no son pareja, pero él no le quiere decir que la niña está muy enferma, porque no quería que tenga lástima, sienta lástima. Entonces, definitivamente esta persona le tendría que haber removido algunas emociones, y aparentemente el amigo lo estaba escuchando, pero en realidad no lo estaba escuchando, porque cada vez que Eugenio trataba de decir lo que sentía, el otro lo cortaba y lo cortaba porque estaba prestando atención a lo que estaba sucediendo en el trabajo, lo que él estaba haciendo. Y al final Eugenio lo que le dice es, no, no sentí nada, no pasó nada, lo cambio, ¿ya? Entonces, eso puede pasar en una pareja muchísimas veces, mucho más de lo que nosotros creemos cuando lo mencionamos, porque en realidad las parejas a veces tienen tanta confianza o piensan que se pueden leer la mente, no sé, cosas increíbles que pueden pensar y no aplican esto de la escucha activa. Y lo que sucede es que quien quiere conversar, ¿ya? Quien quiere decir algo, quiere sentirse escuchado. ¿Qué es lo que va a suceder si nosotros no escuchamos a la otra persona con todo, con todos nuestros sentidos? La otra persona simplemente no va a decirnos más las cosas. Se va a cerrar o algo que podría haber sido solucionado de forma muy rápida puede realmente generar un problema mayor y sobre todo generar algo que se llama resentimiento, ¿no? Y eso puede ser total si tú nunca me escuchas, nunca me ha escuchado, nunca me ha prestado atención. Y esto obviamente puede pasar en cualquier momento. Entonces, la escucha activa tiene que ver con escuchar con todo el cuerpo, con las formas que podríamos tener al escuchar, el tema de validar, entiendo cómo te sientes. Y aquí viene un punto importante que creo que a veces en las parejas debemos de tener cuidado. Es decir, cuando, cuando realmente los estamos entendiendo o no. Y eso tiene que ver con la asertividad. A veces la otra persona nos está hablando algo y la idea no es que uno como pareja no sea asertivo y le mienta. Tiene que decir lo que siente y piensa, pero continuo, con asertividad, ¿ya? Y, y ¿a qué viene esto? Que es diferente decir, te entiendo, cuando no lo estamos entendiendo realmente, con, es entendible que te sientas así. Generalmente puede ser entendible. Me gustaría entenderte más y me gustaría entenderlo yo un poco más. Puedo repreguntar, ¿me estás diciendo tal cosa? ¿Me estás diciendo que te sientes de esta forma? ¿Estoy entendiendo bien? ¿Estoy entendiendo que mi actitud te está generando esta dificultad? Entiendo que mi actitud, lo que te he dicho, mis formas, están impactando en ti de esta forma. Este punto es vital en el tema de la escucha activa sumado a la asertividad. Si nosotros queremos tener una conversación efectiva, evitar dificultades futuras, etcétera, tenemos que estar conscientes de lo que está sintiendo la otra persona. Y parte de escuchar también es validar y repreguntar. Así no caemos en una dificultad. Espero haber sido clara, ¿ya? Piensen en una situación en la cual ustedes han tenido alguna dificultad
y si realmente han repreguntado con respecto a lo que estaban entendiendo. Si ha sido así, ¿fue efectivo o no fue efectivo? Y si no fue así, consideran que quizás la otra persona hubiera estado más abierta si ustedes les repreguntan, denle vuelta al tema. Empatía y comprensión. Ese es el otro tip que también suena bonito, pero a veces puede ser difícil, ¿no? Sobre todo cuando ya estamos en una escalada simétrica de discusiones que vienen del día a día o algo por el estilo. Entonces, cuando hablamos de empatía y comprensión, hablamos de aprendamos a ponernos en el lugar del otro y a entender las emociones y sentimientos que se puedan generar con nuestras actitudes. Ojo, y con esto no estoy queriendo decir que vamos a estar pensando en el otro todo el tiempo y nunca vamos a estar pensando en nosotros. No es así, es un mix. ¿Ya? Pero sobre todo, en ciertas situaciones, nosotros debemos de tratar de ver cómo se sentirá mi pareja, la otra persona, si yo hago tal cosa o yo digo tal cosa. ¿Mm? Eso es importante. Si nosotros tratamos de ponernos en el lugar del otro, ¿ya? Y sobre todo, en algunas situaciones podemos evidenciar comprensión cuando realmente lo estamos sintiendo, cuando realmente lo amerita, entonces lo que va a suceder es que se va a generar una mayor confianza. Es como padres e hijos, madres e hijas e hijos. Si nosotros mostramos mayor comprensión, el hijo o la hija va a tener mayor confianza de decirnos las cosas. Es así con nuestros hermanos, de abajo hacia arriba, con padres y madres, etcétera. Siempre va a haber eso. La comprensión lo que va a generar es confianza. Pero aquí viene el punto importantísimo. Esto es si es sincero y si realmente amerita la comprensión. Un ejemplo que no tiene que ver con pareja, pero que puede ser didáctico. ¿Qué pasa si tenemos una hija o un hijo adolescente y le dimos permiso hasta cierta hora? Apagó su celular y no llega en 3 horas o se me pierde de vista después de la hora. Amerita que yo diga, ay, es adolescente, ha hecho estas cosas porque es un adolescente, tengo que comprenderlo. Y le voy a decir, entiendo que por tu edad estás haciendo estas cosas, eso va a generar mayor confianza. No, va a generar algo que se llama abuso. Y no va a saber que su conducta tiene una consecuencia. ¿Ya? Entonces, ahí eso no es confianza, eso no es comprensión, eso no es empatía. ¿Cuál sería la forma más correcta de enfrentar una situación como esa? Sí les podría decir, entiendo que tienes esta edad, yo también he tenido tu edad y también he querido hacer ciertas cosas. Sin embargo, nosotros hemos coordinado esto, regresabas a tal hora, es parte de la confianza. Si no deseas que se pierda la confianza, también tienes que ser consciente y consecuente con lo que tú estás pactando. De acuerdo a tu criterio, ¿qué podría pasar a futuros después? ¿Tendría que volver a darte permiso? O ya no, porque ha faltado la confianza. Espero dejarme entender con este punto. Si bien el ejemplo no es de pareja, creo que podría ser didáctico. Igual pasa en las relaciones de pareja también. Si uno considera, sabe que puede haber comprensión, bien. Si considera que el otro está abusando, utilicemos el tema de la escucha activa y de la comunicación asertiva. Con esto que tú estás haciendo, yo me estoy sintiendo de esta forma. Si tú todos los días que quedamos en salir, llegas 3 horas tarde, 2 horas tarde, yo me siento irrespetada porque no me estás tomando en consideración y ya no me dan ganas de volver a salir. Espero dejarme entender. Vamos con el tip número 4, expresión de afecto y reconocimiento. Esto es importante y tiene que ver mucho, bueno, todo es importante, pero eso es importante porque tiene que ver mucho también con las personalidades, ¿ya? Sabemos que hay personalidades, hay estilos que son más amorosos que otros, son más cariñosos que otros. No necesariamente todos nos expresamos de la misma forma.
Y es importante que cuando conozcamos a nuestra pareja, sepamos también hasta qué punto podemos ser amorosos, por así decirlo, o esa persona también aceptar el amor, porque las manifestaciones de cariño son necesarias, son importantes, ¿ya? El abrazo, el beso, el decir gracias, el decir cuánto queremos a la otra persona, es importante. Hay parejas que por su estilo les funciona si todos los días lo hacen, otras que no, ¿no? No sé, hay personas que pueden decirles, se despiden y dicen te quiero o te amo, y otras que no van a ser tan afectuosas, pero en determinado momento lo van a decir. Expresar el cariño con palabras y con actos es importante también. Y una expresión de afecto también tiene que ver con hacer esas cosas que la otra persona valora o se sienta bien. Por ejemplo, una pareja X, eh, algo tan simple como que es un cumpleaños y le voy a preparar una torta o le voy a preparar el helado de su preferencia o cosas así, si es que me gusta cocinar, ¿no? Sea hombre o mujer, o sea, eh, ¿es una muestra de afecto o no? Es una gran muestra de afecto. A quien no le gusta cocinar, a lo mejor hacer otra cosa. A lo que voy es, el hacer cosas por el otro, sencillas, puede estar diciendo el mensaje también que quiere. Entonces, las palabras, los actos pueden expresar cariño y eso hace que la pareja sea más sólida. Otra de las cosas que tiene que ver con el reconocimiento es reconocer las virtudes, ¿no? Validar qué es lo que valoran de esa persona. De vez en cuando es bueno decirlo, ¿no? Es muy bueno. En algunos momentos, algunas charlas que hemos tenido, hemos hablado también de las juntas familiares. Espero que alguno lo haya visto, si no, pueda buscar en todos los videos de la protectora, que puede encontrar también el tema de las juntas familiares. En estas juntas familiares, parejas, familia entera, hijos, normalmente se recomienda que se diga lo que se valora de la otra persona. Y eso nos hace sentir bien y aumenta la autoestima. Y eso también es importante en una pareja. Aumenta la autoestima, aumenta la seguridad que se pueda tener y también la pertenencia dentro de la relación. Es decir, sentido de, no de dueño o cosas así, ¿no? Sino de pertenencia, o sea, de unidad más claramente. Vamos con el tip 5, ¿no? El manejo de conflictos de una forma mucho más efectiva, más constructiva. ¿Qué es lo que estamos acostumbrados a que podamos, no sé, tener un conflicto y discutir, ¿no? Pensamos conflicto es discusión y es pelear, normalmente. Y no necesariamente. El conflicto puede ser utilizado de manera sumamente constructiva. ¿Ya? ¿Cuándo puede ser utilizado de manera sumamente constructiva? Cuando sabemos realmente aprender de lo que ha sucedido y tener algunas herramientas también para enfrentarlos en el momento o enfrentarlos después. Cuando ha habido un problema, ¿ya? Tenemos que pensar que es bueno conversar sobre el problema, enfrentar el problema, pero no necesariamente enfrentar a la persona, al ser humano, a ese ser, sino a lo que ha sucedido. Y aquí puede cambiar totalmente nuestra visión y el resultado de la conversación que podamos tener. Por eso es que les dije al inicio, cuando comencé a hablar de los objetivos, el problema es el problema, no es necesariamente el ser humano. Nosotros generamos una relación y ese punto es lo que tenemos que atacar, ¿ya? Enfrentamos el problema, no a la persona. Si nosotros nos enfocamos en el problema, buscamos soluciones conjuntas y no necesariamente caemos en algunas cosas como el sarcasmo o la agresión o algo por el estilo, si no se puede conversar. Pero ¿qué pasa si en el momento que puedo estar en un conflicto, yo me conozco y sé que por mi estilo, no necesariamente, si lo enfrento en este momento, va a salir un buen resultado de lo que hablemos?
Entonces tengo que conocerme y ver cuál es la estrategia que puedo tener. Una de las técnicas podría ser tiempo fuera. Hablamos en otro momento. Démonos un espacio para tranquilizarnos. Y esto puede ser muy efectivo con personas que pueden ser extremadamente o que se exaltan mucho o que se les dificulta controlarse, ¿no? Y que en el momento podrían decir algo que no quieren decir. Entonces es un momento de decir tiempo fuera. Déjame respirar, déjame pensar y después conversamos. ¿Sí? Eso es lo mejor. Entonces, de esta forma, si nosotros nos conocemos, podemos después enfrentarlo. En tal momento, o tenemos esta conversación pendiente, vamos a saber qué es lo que está sucediendo, cuál es el conflicto, qué es lo que podría estar sucediendo, cómo lo podríamos solucionar. Si nosotros aprendemos a construir de forma efectiva, entonces la negociación no va a ser tan difícil la negociación y se va a fortalecer la relación. A veces inclusive podríamos tener algunas, algunas herramientas como por ejemplo poner ejemplos en sí que puedan hacer que los demás se den cuenta de lo que podría estar sucediendo. Les voy a poner un video dentro de un momento, ya que quizás pueda ser, que sí quizás lo podemos ver, ya en cómo ve un papá en realidad aliándose con la mamá, ya, y haciendo que todos conversen más con un simple ejemplo, una simple actitud o algo que hizo en ese momento. Ya, vamos a ver. Tip 6. Límites y espacios personales. Esto es importantísimo también. A veces hay personas, hay parejas que sí pasan el mayor tiempo juntos y muy poco tiempo de forma individual y les funciona. Pero eso no es lo cotidiano, no es lo que debería ser. En realidad, las parejas también necesitan su propia individualidad, es decir, tiempo para sí mismos. Por ejemplo, si tengo un hobby, no necesariamente tengo que compartirlo con la pareja. Y no necesariamente tengo que conservar solamente los hobbies que comparto con mi pareja, porque eso es importante para uno. ¿Qué pasa? Voy a hacer algo bien. ¿Qué pasa si a mí me gusta coleccionar estampillas? Voy a pensar que la otra persona también tiene que coleccionar estampillas? No necesariamente. Pero quizás su forma de estar junto a mí o de tener un eh, mayor comprensión, que muestran interés, es que a pesar de que no colecciona, los días de emisión de una estampilla, pues me acompaña y comparte. Espero dejarme entender con eso, ¿sí? Otra de las cosas importantes, las amistades. Las amistades no necesariamente tienen que ser siempre con los dos como pareja. Tenemos que cultivar nuestras propias amistades de siempre y a veces tenemos que conversar solamente con amigas o solamente con amigos. Esto es sumamente sano. Y eso no quiere decir que uno no quiera a la otra persona o que esa persona no nos quiera. No, es lo más sano que podríamos ser, seguir manteniendo nuestras amistades. El tema del autocuidado también. Si nosotros no nos cuidamos, no podemos cuidar a otro. El extremo altruismo, por así decirlo, tampoco funciona, ¿ya? Entonces, tenemos que también, el tener un espacio personal significa poner un límite. Y tenemos que poner límites también en la relación, límites sanos. Como por ejemplo, no siempre voy a estar contigo todo el tiempo. O no siempre tengo que conversar contigo todas las cosas. Si una amiga mía, digamos una amiga del colegio, de la universidad, entrañable, ¿no? Me cuenta algo que es un problema, yo se lo tengo que contar a mi pareja. No, no es obligatorio. Claro que no, porque hay una confidencialidad también. Y si mi pareja piensa que se lo tengo que contar simplemente porque nos tenemos que contarlo todo, estamos mal y tenemos que poner un límite.
Si lo mismo le pasa a él o ella, nosotros no podemos también decirle, oye, cuéntanos, ¿no es cierto? O sea, esas cosas son importantes. Aprender a decir que no en determinados momentos. Eso es importante. Nosotros ponemos límites. Los límites son sanos. Y lo que se puede hacer es, dependiendo de las áreas, rubros, tópicos, podemos ponernos de acuerdo y ver cuáles son los límites que vamos a poner cada uno, ¿no? Porque si mantenemos también una individualidad sana, no vamos a ser codependientes. Prevenimos esto de la codependencia. Y la relación es muchísimo más sana. Acuérdense que la codependencia, las relaciones simbióticas no son relaciones sanas. Las relaciones sanas son esas en las cuales existe equilibrio emocional y donde también tenemos nuestra individualidad dentro de la pareja. 7. Responsabilidad emocional y autoestima individual. Eso también es vital, que se los explique de una forma bien sencilla. El otro, la otra persona, no es responsable, ¿ya?, de nuestro bienestar emocional. ¿Quién es responsable de nuestro bienestar emocional? Uno mismo. La pareja siempre nos va a apoyar, pero no necesariamente será responsable de nuestro bienestar. Por eso es que hablaba en el anterior tip el tema del autocuidado. Nosotros tenemos que aprender a cuidarnos siempre. Y eso también tiene que ver con límites. El otro, por más que nos quiera, la otra persona, por más que nos quiera, no necesariamente va a ser el responsable o va a ser responsable de nuestro cuidado. Acuérdense, nos apoya, pero no soluciona las carencias individuales. Nosotros mismos tenemos que tratar de estar bien. ¿Y cómo tenemos que estar bien? Cuidándonos con nuestros espacios, teniendo tiempo para nosotros y nosotras mismas para hacer ejercicio, para conversar con una amistad, para desarrollarnos intelectualmente, profesionalmente, como madre o como padre, etcétera, ¿ya? La autoestima es importante. Nosotros no valemos por quién estamos o por ser parte de, sino por uno mismo, una misma. ¿No? Eh, Aquí hay una pregunta, no sé si están, por favor. Alguno que tenga ganas de escribir lo puede hacer, si no, si están viendo este video después, igual reflexionen un minuto sobre algo que los hace sentir orgullosos. Reflexionen. Y esto les digo que deberían hacerlo siempre. ¿Qué es eso que me hace sentir orgulloso de mí misma? Orgullosa de mí misma. ¿Qué es eso que me hace sentir bien? Estoy satisfecha. Abracémonos, validémonos. ¿Ya? De verdad creo que la palabra es abrazarnos. Abracémonos más. Seamos más amables con nosotras y nosotros mismos. ¿Ya? Que eso nos va a ayudar mucho también con la pareja. Acá también otro punto antes que se me vaya. ¿Es importante la admiración en una pareja? Sí, es importantísimo. Si admiramos a nuestra pareja, creo que va a ser una pareja más sólida. Y la podemos admirar por N cosas, por su bondad, por su inteligencia, por su carisma, por su forma de enfrentar la vida, etc. Y también admirémonos nosotros mismos. Si admiramos al otro y no nos admiramos a nosotros, a nosotras, por cómo somos, entonces ahí podemos tener dificultades. Tip 8. Metas compartidas y proyecto de vida en común. Eso es importante. ¿Qué realmente queremos ambos? Uno quiere viajar por el mundo y no tener nada estable y el otro quiere una casa, estabilidad eterna. ¿Hay compatibilidad en eso? No necesariamente. ¿Tenemos que ser iguales? Tampoco tenemos que ser iguales. Pero sí tenemos que tener propósitos o planes que realmente podamos diseñar juntos, que puedan ser compatibles. Porque si no, uno va a estar frustrado por ceder ante el otro o simplemente tampoco va a funcionar, ¿no? Entonces es importante que pensemos en eso. ¿Qué metas tengo con mi pareja?
las he cumplido, tengo todavía metas, quiero seguir construyendo algo, esta construcción está en común, es de común acuerdo, importantísimo. Tip 9, uso saludable de tecnología en la relación. Eso también es importante. La tecnología debe ser usada, ¿ya? Hay que tener acuerdos, etcétera. Tenemos que enviarnos mensajes y cosas por el estilo, ¿ya? Pero también no debemos de ser dependientes de la tecnología. Y aquí hay un punto súper importante. Yo sé que todos estamos con este aparatito, ¿no? Siempre estamos con este aparatito en la mano. Por trabajo, porque estamos viendo si tienen hijos, dónde están, etcétera. Pero hay momentos en que ese aparato tiene que descansar. Y sobre todo cuando estamos conversando, cuando estamos tiempo de pareja, tenemos que dejar la tecnología de lado y situarnos en este momento de pareja. Último tip, tiempo de calidad y momentos de ocio compartido. Esto es importante. Así como también tenemos tiempo para la individualidad, para poder leer un libro, para hacer cosas de forma solo, tenemos que tener un tiempo juntos de calidad, ¿no? Con escucha activa, con atención plena y que ambos estemos muy a gusto. Es importante que pasemos tiempo juntos, ¿ya? Pero ese sea juntos de calidad, en los cuales no solamente conversemos de futuro, solo conversemos de la crianza, si es que tienen hijos, etcétera, sino que también disfruten cosas sencillas, pero que pasen ese tiempo. Si les gusta cocinar juntos, cocinen juntos. Si les gusta viajar, viajen. Si les gusta ir al parque a ver los pajaritos, háganlo, ¿no? Y la idea es que el tiempo de ocio lo compartan, ¿ya? Y que para ambos sea enriquecedor. Y bueno, como reflexión final, recuerden que no hay recetas mágicas, ¿ya? No existe una receta de cocina. Me encantaría decirles una receta de cocina para que todo sea color de rosa, pero no existe, ¿no? Cada pareja tiene que adaptar estos consejos a su contexto, a su forma, a su estilo, a su personalidad. El otro punto, la comunicación y la honestidad son la base de cualquier cambio positivo y es lo que va a funcionar. Pero acuérdense siempre que la honestidad tiene que también tener filtros, formas, tiene que ser asertiva, tenemos que comunicarnos de forma asertiva, ¿ya? Pensando en el otro, cómo lo estamos diciendo, ¿no? Y sobre todo cuando se necesita ayuda, cuando se ve que ya nos está funcionando, que no funcionan las cosas que nosotros podríamos hacer y sí vale la pena y sí queremos que esto funcione, que salga adelante, recuerden que pueden buscar consejería, ¿no? Hay coach de pareja que creo que funcionan bastante bien, sobre todo si son psicólogos entrenados y capacitados. La terapia de pareja es la mejor opción. Bueno, creo que eso es todo lo que tenía que decir. Recuerden que crear una relación sólida requiere compromiso, paciencia y amor constante.